¿Alguna vez tú te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? Déjame compartir quién es nuestro Dios. Veamos en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45, la palabra de Dios nos declara lo siguiente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La palabra de Dios nos declara que nuestro Dios es el que controla el sol y el que controla la lluvia, y hace que salga y que baje y que caiga la lluvia sobre todos nosotros. ¿No es maravilloso nuestro Dios que Él nos da de toda su creación para que nosotros nos gocemos de ella? En el libro de Salmos, en el capítulo 147, versículo 16 al 18, la palabra de Dios nos declara lo siguiente. De la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Nuevamente la palabra de Dios nos habla que nuestro Creador está en control del frío y está en control ¿de qué? De la nieve. Él controla todo lo que sucede a nuestro alrededor. Él es el creador y dueño de todo. Veamos uno más ahí mismo en Salmos 95, en el libro de Salmos, en el capítulo 95, y ahora nosotros miraremos el versículo 4 y 5. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Él es el creador de todo. Él es el que controla todo lo que sucede en este mundo, en su creación. Por eso Él dice que Él lo ha hecho todo, y Él es nuestro creador, nuestro redentor. Ahí mismo en Salmo 50, y ahora miraremos el versículo 10 al 12. Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Quién es el creador y el dueño de todo este mundo? De todo lo que hay, de todo lo que se mueve, de todo lo que respira. Es nuestro Dios, el creador y dueño de todas las cosas. ¿No es maravilloso que nuestro Dios controla todo y es nuestro creador? Miren uno más, Salmos 24, versículo 1. Salmos 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Déjame decirte que tú le perteneces a tu Creador, a Dios, porque Él es el Dios y dueño de todo este mundo. Y si nosotros le pertenecemos a Él, si nosotros somos hijos e hijas de Él, que es el dueño de todo, ¿por qué la preocupación? ¿Por qué la angustia y la depresión? ¿Por qué no confiar en el dueño de todo para que nos dé la solución a todo lo que nosotros necesitamos, a todo lo que nosotros sufrimos? Él está más que dispuesto a darnos todo lo que necesitamos, pero tenemos que entender que Él es nuestro creador y que Él es el dueño de todas las cosas. Tú no te perteneces a ti mismo. Ese es un gran engaño del enemigo. Tu cuerpo te pertenece a ti, no. El cuerpo le pertenece al Creador.
Y cuando Él lo quiere quitar, lo quita. Él es el dueño de todas las bestias, de todas las aves, de todo habitante. Controla las estaciones, controla el tiempo. Y el Señor desea que nosotros tengamos confianza plena en Él, porque Él es nuestro Creador. Veamos Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué la preocupación? Si el creador y dueño de todo este mundo es Él. Y sigue diciendo, ¿qué habéis de comer? No te afanéis por lo que habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor te está diciendo una serie de preguntas, como diciendo, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te deprimes? Si yo soy el dueño de todo este mundo. Yo soy el que tengo la solución a tus problemas. Yo soy el que te puedo dar todo lo que tú necesitas. Pero mira el versículo 27-28. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En pocas palabras, el Señor te dice, aunque tú trates y trates y trates, si tú no confías en mí, tú no podrás obtener lo que tú quieres. Mire el versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerar los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. El Señor dice, no os afanéis, no os angustiéis. Pero en el versículo 33 se nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, por el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué maravilloso mensaje el Señor nos da a través de su palabra. Confiemos plenamente en nuestro Creador, que Él es el que controla todo, es dueño de todo. Pero el Señor desea que tú y yo busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia nosotros la obtenemos cuando nosotros decidimos ser fieles a Él, obedeciendo su palabra. En Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 25, se nos declara lo siguiente: y tendremos justicia. Hay otras versiones que dice, y entonces Él será nuestra justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Él es nuestra justicia. Y tú y yo podemos obtener la justicia que es Él, nuestro Creador, nuestro Redentor, el dueño de todas las cosas. Pero cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque la justicia es lo que nos hará aptos para el reino de los cielos. Y la justicia se obtiene cuando nosotros somos fieles a Él, cumpliendo y guardando toda su palabra, sus mandamientos. Nada nos faltará. Aunque pasemos por pruebas, tendremos la justicia y tendremos la confianza plena de que Él proveerá todo lo que nosotros necesitamos. Miren en Lucas capítulo 22, versículo 35. Lucas capítulo 22, versículo 35 se nos dice lo siguiente: y a ellos les dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado,
Usted sabe que cuando Cristo tomó a sus discípulos, los mandó de dos en dos ir y predicar el evangelio. Pero les dijo, vayan sin nada. Y cuando ellos regresaron, Cristo les hizo una pregunta. Y esa pregunta está en Lucas capítulo 22, versículo 35. Y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron que nada, nada nos faltó. ¿Por qué? Porque obedecieron a la voz de Dios. Obedecieron a la voz de Yeshua, de Cristo Jesús. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios y nuestra vida está basada en un escrito está, lo que tú pases, lo que tú sufras, lo que tú necesites, tendrás la confianza plena de que Dios está en control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y nunca nos faltará nada. Nada nos faltará cuando tú y yo ponemos la confianza en nuestro Dios. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán por añadidura. Te invito a que tú confíes plenamente en el Creador y dueño de todo este mundo y del universo, porque Él ha dado sus promesas para todo aquel que desea ser fiel a Él y que desea seguir sus pisadas, confiando plenamente en su palabra. Que Dios te bendiga y que tomes una decisión hoy día de seguirle. Querido Señor, gracias por hablar a nuestros corazones. Guíanos en todo momento y llénanos de tu confianza. Llénanos de la certeza de que tú estás en control de todas nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.